Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Y gloria a Dios para siempre, mis hermanos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que la humanidad, pues, cada vez demuestra más lo que hay en su corazón, la realidad de su corazón, aunque hipócritamente quieran fingir grandeza, quieran fingir humildad, sencillez, amor, pues no es la realidad dentro de sus corazones, tal cual como el Espíritu Santo lo ha dado, cuidado hijo, lo ha dado para predicar, pues en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción y en los momentos de realidad, donde son puestos a prueba los corazones de los hombres, todos demuestran que en realidad hay engaño, maldad, odio, aprovechamiento, que se aprovechan de los demás. Y yo en testimonio mismo conozco gente, mis hermanos, que a su propia familia, que no, que tú eres mi familia, que tú eres esto, mi hijo, mi sobrino, o mis primos, pero naturalmente se comen entre sí, mi hermano, se comen entre sí, se roban uno a otro y se aprovechan unos de otros, mi hermano, entre familia, que familia de carne, que cuando pueden el otro descuida dinero, les roban el dinero, cuando pueden sus mismos hermanos les mandan dinero y pues se aprovechan con mentiras. Y yo conozco ese tipo de gente. Hasta el día de hoy fingen ser buenos, pero no lo son en realidad en su corazón. Así también lo que nosotros logramos ver en todas las partes, mi hermano, el mal predomina. O sea, todos quieren tener cierto comportamiento, pero cuando ya ven todos robando, saqueando cosas, al final todos se meten a hacer lo mismo. Porque se dan cuenta que todos están aprovechando del mal, mientras ellos piensan que por estar haciendo lo correcto, en realidad están mal, y no es así, mis hermanos. Eso es la fuerza del mal hoy en día, la fuerza del pecado hoy en día. Todos quieren seguir el pecado. Y por eso logramos ver tanto saqueo y tantas cosas, mi hermano. Es lo que la humanidad ha estado comiendo del diablo, en las películas, en las comedias. Y en todas las cosas se ha llenado su alma de pecado. De pecado, mis hermanos. Esas son las consecuencias de no vivir la palabra de Dios y de no hacer lo que dice la Biblia, mis hermanos. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios no dice que debemos estar en película y en cosas así. Al contrario, dice que la palabra de Dios debe ser lumbrera a nuestros ojos. O sea, no la debemos apartar de nuestros ojos. Cosas de estar leyendo las Escrituras, meditando en la palabra de Dios, para que nuestra alma y nuestro ser completo sea bueno en el Señor. Porque aquí está la forma de ser como Dios le agrada y de hacer justicia, mis hermanos. Pero en estos últimos tiempos ya no es así, mis hermanos. Y por eso la humanidad está como está. Hace poco estaba viendo un video de cómo la gente sacaba balones de gas o galones de gas, no sé cómo le digan en su país, pero iban en vehículos, mis hermanos, y era como una mafia, era un grupo grande, lleno de vehículos, ninguno se veía como que tuviera necesidad, ni que hubiera pobreza. Y abrieron las puertas y saquearon todo. Entonces ahí uno puede ver la maldad de la humanidad, cómo actúan y se aprovechan de ciertas cosas para hacer el mal. Dice, son diestros para hacer el mal, mas no saben hacer el bien. Así está la humanidad hoy en día, mis hermanos. Pero todo esto está porque son tiempos finales, porque al final el mismo pecado que le agrada tanto al mundo, el mismo pecado que destruye tanto la humanidad, mis hermanos, al final el mismo hombre no va a ser capaz de contenerlo. Él mismo es el que hace caso del diablo
del enemigo, y por ganar dinero existe Hollywood y muchas cosas que son cosas satánicas, mi hermano. Pero al final con ese mismo Hollywood se crean ladrones, mentirosos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, porque ahí lo ven, ahí lo están transmitiendo. Todas esas cosas se transmiten por ahí y por muchas cosas más, mis hermanos: desnudez, adulterio, fornicación. Pero al final el mismo ser humano no va a poder contener tanto pecado en la tierra. Y eso está pasando, que han sembrado la maldad, el pecado en los seres humanos, y en estos últimos tiempos el mismo ser humano ya es incontrolable, porque ha comido del pecado y forma parte del pecado, y el pecado es una enfermedad. Como a mí me lo ha mostrado el Señor, me ha mostrado que el pecado es una enfermedad destructiva, que así como una tiña, algo que se te toma un brazo y empieza a cicatrizar y a sangrar y a morirse el tejido, así también el pecado va tomando parte de la humanidad y todo, y sigue avanzando, y sigue avanzando la lascivia, el pecado, el odio, el pleito, y se destruye toda la humanidad. Así está el pecado hoy en día. Ha destruido toda la naturaleza, el aire, mis hermanos, por avaricia, por pura destrucción. El pecado es una destrucción terrible, mi hermano. Lo cual en estos últimos tiempos estamos viendo más que manifiesto, viendo las señales que nuestro Señor nos dejó antes de su venida, todas hechas. Así que debemos estar atentos y debemos estar velando, mis hermanos. Velando en el espíritu y aún en el cuerpo, mis hermanos. Trabajando para el Señor, predicando las palabras, dando buenos frutos. Mi hermano Daniel me pasó un enlace de un video que estaba cortito pero preciso, mis hermanos. Iba al grano, acerca de la vid y el labrador. Que había una rama que se veía muy bonita pero no llevaba fruto. ¿Y qué es lo que hacía el labrador para que de esa misma rama diera una nueva rama y diera fruto? Cortaba la rama, los cortaba, los sacaba de ahí. Y eso no es nada más y nada menos que lo que está escrito, mis hermanos, lo que el Señor ya nos había dicho. Dice: yo soy la vid y mi padre el labrador. Y todo pámpano que no lleva fruto, mi padre lo cortará para que lleve más fruto. ¿Se dan cuenta, mis amados? Entonces, la palabra de Dios es perfecta, mis amados. Bueno, mis amados, les quería compartir palabra escrita en Oseas, capítulo 11, versículo 7. Dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Ya, mis hermanos? En Oseas 11, capítulo 11, versículo 7. Dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ya, mis amados. Y esto es para el pueblo de Dios. Esto es para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los que dicen seguir a Cristo, la justicia, la verdad. Eso lo podemos ver en estos últimos tiempos, mis hermanos. Que todos dicen seguir a Dios, que todos se dicen cristianos, que todos dicen ser de Cristo, pero en las obras, en lo que hacen por el reino de Dios, no predican, no viven santidad. O sea, le llaman Dios, le llaman el Altísimo, lo quieren enaltecer según, pero con sus mismas obras no lo enaltecen, mis hermanos. Al contrario, menosprecian a Dios, al Espíritu Santo y la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos buscarle a Dios de todo corazón, debemos buscar a Dios de toda verdad, de toda justicia, mis hermanos. Y esto es para todos, para el creyente como el no creyente, mis hermanos.
o el que se dice creer y al que no se dice no creer, mis hermanos. Debemos buscar a Dios de todo corazón, mis amados, de todo corazón y de toda verdad. Ya no debemos andar en esos cristianismos, evangelios tibios, los cuales no sirven para nada en el reino de los cielos, no salvan las almas, mis hermanos. Ya debemos estar en el tiempo en que debemos predicar la palabra, debemos movernos en el Señor, debemos hacer la palabra y vivir la palabra conforme lo que está escrito, mis hermanos, conforme lo que está escrito, no conforme fábulas y conforme interpretaciones de hombre. Eso debemos decirlo y repetirlo siempre. Y en el nombre del Señor debemos tomar la vida de nuestro Señor, el Espíritu Santo, y ser pueblo de Dios, ser su pueblo, ser sus hijos, no solo de palabras repetidas solamente. Porque nuestro mismo Señor dijo, no hagáis como los hipócritas, que se desmudan sus velos y se ganan a orar en las esquinas, y piensan que por su palabrería serán oídos, que repiten palabras solamente, sino que en lo privado de nuestra habitación oraremos a nuestro Señor como hablándole a Él realmente. Entonces ahí podemos ver de qué te sirve una oración repetida, repetir palabras, si en realidad tú no las sientes de corazón. No sirve de nada, mis hermanos, porque Dios es espíritu. Y Dios es real, Dios es verdad. Y si no le creemos en espíritu y en verdad, si no le adoramos en espíritu y en verdad, si no nos entregamos a Él en espíritu y en verdad, no va a servir de nada, mis hermanos. No va a servir de nada. Pero usted hace esas cosas, pues, hijo. Si no le adoramos, si no le seguimos en espíritu y en verdad, no sirve de nada, mis hermanos. Y aunque parezcan palabras fáciles de entender, no lo son, mis hermanos. Porque en espíritu y en verdad es verdadero. Es algo verdadero, es yo amo a Dios de verdad. Y se manifiesta en obras de verdad. Verbalmente se puede hablar así y entender aún en la conciencia humana. Pero espiritualmente no es tan sencillo. Porque en espíritu y en verdad es que realmente creemos en Dios, que realmente tenemos la esperanza en Él. Entonces ahí podemos llegar a lo mismo que el Señor nos dice muchas veces en distintas partes. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí dice que ¿por qué lo llaman altísimo y no lo enaltecen? ¿Por qué lo llaman en altísimo y no lo enaltecen? Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, habla de adherido. Tú sabes que cuando algo se adhiere, no lo puedes sacar de ahí, está muy adherido. Entonces, eso está pasando también a la humanidad hoy en día, mis hermanos. A los cristianos hoy en día están adheridos al pecado en contra de Dios. Prefieren seguir el pecado y no la justicia de Dios. Porque enaltecer a Dios es hacer su palabra, mis hermanos, hacer su voluntad, es hacer justicia. Ahí yo estoy poniendo a Dios en mi vida. Pero todos están adheridos al pecado, mis hermanos. Todos prefieren justificar a los que les predican una interpretación para pecar. Todos prefieren justificar y seguir las falsas cosas, las cosas de prosperidad, las cosas que convienen a sí mismo. Pero nadie pone primero a Dios. Nadie está poniendo primero a Dios en estos últimos tiempos. Nadie, mis hermanos. Porque todos dicen Dios primero Dios y cosas así, pero con su obra y con su forma de vivir dicen lo contrario, niegan las palabras que dicen por su boca, mis hermanos. Palabras humanas solamente.
y llenas de pecado y mentira y engaño. Entonces, mis amados, sigamos adelante, Dios los bendiga, sigamos predicando la palabra por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor que está con nosotros. Hagamos toda obra buena en el reino de los cielos, ya que nuestro Señor viene, mis hermanos. Nuestro Señor viene y no nos debe pillar sin hacer nada. Él nos ha mandado a la predicación, nos ha mandado a vivir en santidad, a vivir su palabra, a hacer muchas cosas, mis hermanos, que están ahí escritas claras. No nos justifiquemos y no demos crédito a los que ocupan la palabra para el pecado, cuando la palabra habla de todo lo contrario. No nos justifiquemos a no hacer nada, porque alguien, hombre, nos dice que no hagamos nada, cuando la palabra dice que Él va a venir a pagar a cada quien conforme a sus obras, de lo que haya hecho. Entonces no nos mintamos, mis hermanos, y creámosle a Dios, creámosle a nuestro Señor, creámosle al Espíritu Santo, recibamos al Espíritu Santo para que podamos entender la palabra y podamos entender a nuestro Señor lo que Él quiere realmente de nosotros, lo que Él quiere, mis hermanos. Los amo, mis hermanos, abrazo fraternal a todos mis hermanos. Cristo viene, estamos en los últimos tiempos y sigamos adelante, sigamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, sigamos hablando la verdad del Evangelio, sigamos viviendo la palabra y haciendo la palabra en nuestras vidas siempre. Sigamos teniendo a Cristo en nosotros, a la palabra en nosotros. Pues ya sabemos, dice: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ya, mis hermanos, los amo, abrazos en el Señor y sigamos adelante en Cristo Jesús. Cristo viene. Gloria a Dios para siempre. Amén.